Buenas tardes. Con el propósito de facilitarle a mis estudiantes de la 11.5 una explicación breve sobre la guía de noviembre, la guía D, hago este video. Prácticamente lo que tienen que hacer en esta guía es que en la parte que voy a recordar lo aprendido en clase, me piden verificar si la función f y g son funciones inversas, para lo cual la función f se define en el intervalo que va desde menos 2,2, ¿verdad? Ambos intervalos cerrados, ¿verdad? En este caso, este punto de acá va a ser el que estoy marcando acá. Va a ser, en ese caso, ese punto que estoy marcando ahí, ¿verdad? Resaltando este punto de acá, de menos 2,2, ¿verdad? Va a ser el dominio, o sea x, y después de la flecha, ¿verdad? Después de esta flechita de menos 1,3 va a ser el ámbito. Para f de x igual a x más 1. Además, g de x igual a menos 1,3 como dominio, ¿verdad? Eso implica que va hasta menos 2,2 en el ámbito, con la función g de x igual a x menos 1. Muy importante es que para poder resolver eso, entonces primer paso, se construye un cuadro donde se verifica los valores de x, o sea, cuáles van a ser los valores de x. En el caso de la función f, ¿verdad? Los valores de x van a ir de menos 2,2, menos 2 cerrado, hasta 2 cerrado. Ok, y lo que se hace es sustituir donde está el x. Ok, si aquí está cerrado, en y va a ir cerrado. Si aquí el 2 está, si en menos 2 está cerrado, en y va cerrado. Si en 2 está cerrado, en y va a ir cerrado. Ok, entonces lo que se hace es sustituir donde está el valor de x por menos 2, como se está presentando acá. Se escribe f de menos 2 igual a x más 1. Ok, y se hace uso de la calculadora como herramienta para poder sustituir, y sería menos 2 más 1. Ok, automáticamente me da menos 1. Se hace lo mismo con esta parte de acá. Se escribe f de x igual a x más 1. Y se cambia el x por 2 aquí, y la x aquí también por 2. Entonces sería 2 más 1. Ok, automáticamente da 3. Ok, entonces el intervalo en y va a ir de menos 1 cerrado hasta 3 cerrado. Importantísimo. Ok, entonces ya sabemos que para este caso de esta función se está cumpliendo que la función f está definida desde menos 2,2 hasta menos 1,3. Esa es la forma de verificar que me esté dando correctamente todo. Seguidamente, ¿verdad? Como se puede mostrar en el cuadro, que al sustituir los valores de x que van de menos 2 cerrado hasta 2 cerrado, me da como correspondencia el intervalo me da como correspondencia el intervalo de y, que es igual a menos 1,3. Entonces podemos concluir que menos 1,2 pertenece a f. Ok, segundo paso, hay que verificar, ¿verdad? Se construye una tabla igual, pero esta vez esta tabla es para verificar si los elementos del dominio efectivamente, al sustituirlos en la función, me van a dar los elementos de y. ¿Cómo hago esto? Muy fácil. Se construye un cuadro donde se verifican los valores que van desde x igual al intervalo que va de menos 1 cerrado hasta 3 cerrado. Esto es x lo que estoy marcando acá. Ok, esto es y lo que estoy marcando acá. Ok, entonces, ¿qué se hace? Si aquí en menos 1 está cerrado, también en y va a ir cerrado. Si en 3 está cerrado, también en y va a ir cerrado. Se toma el menos 1 y se sustituye donde está la x. Entonces escribe f menos 1 igual, cambio la x por menos 1. Entonces menos 1 y menos 1. Si lo hago en la calculadora, menos 1 y menos 1 y menos 1.
automáticamente me da menos 2. ¿Ok? Y hago exactamente lo mismo con 3. Escribo, cambio donde está la X acá por 3, quedaría 3 y menos 1, automáticamente me da 2. Que aquí hay un error, entonces aquí hay un error que es 2. Entonces, muy importante, si ven esto, corrigen ese pequeño error. Entonces, ¿qué podemos concluir? Como se puede mostrar en el cuadro, al sustituir los valores de X que van de menos 1 cerrado hasta 3 cerrado, me da como correspondencia el intervalo de los valores de Y, que van a ser de menos 1, de menos 2,2. Entonces podemos concluir que menos 1,3, que eso es son los elementos de X, pertenecen a la función G. Esto nos muestra que el intervalo menos 1,2 pertenece a F, ya que al sustituirlo en X me da como resultado el intervalo de Y menos 1,3, y al invertirlo en la función G, el intervalo de menos 1,3 pertenece a G, ya que al sustituirlo en X me da como resultado el intervalo de Y menos 2,2. Cuando se puede verificar que esto sucede con intervalos de dominio y el ámbito de F y G, podemos afirmar que tanto F y G son funciones inversas. Ok, entonces muy importante es que a la hora de sustituir, ¿verdad?, de forma gráfica la función f y g quedaría en el plano cartesiano representada. Ok, vamos a ver, dice que el primer punto sería para f menos 2 ok, menos 2 va con menos 1, menos 2 en X, véanlo aquí donde estoy marcando con el cursor. Si no lo ven, entonces lo hago más grande. Okay. Menos 2 en X va a ir a menos 1 en Y. Ok, luego dice que 2 en X, ¿verdad?, va a ir a 3 en Y. Ok, entonces por estos dos puntos va a pasar la recta que estoy señalando. Esa es la función, la recta de f de x igual a x más 1. Luego tenemos el caso de la función g. La función g dice que está definida con dominio, o sea, en x de menos 1,3, o sea, menos 1 en x, ¿verdad?, porque esto todo es el eje x y todo esto es el eje y, ¿verdad?, menos 1 en x, de menos 1 en x hasta 2 en y, y aquí establezco el punto. Luego de 3 en x hasta 2 en y. Ok, aquí establezco el punto y por esas dos líneas pasa la recta. Si yo al pasar la recta de identidad que pasa por el origen, como se está viendo aquí, la que está punteada, ok, no toca ninguna de estas dos rectas, entonces podemos decir que que ambas funciones son inversas. Ok, vamos a ir propiamente a la parte donde dice pongo en práctica lo aprendido en clase. Tomando como referencia lo aprendido en el apartado, voy a recordar lo aprendido en clase y realizo las siguientes actividades con el propósito de verificar si las siguientes funciones f y g son inversas. Aclaro, muchachos, ok, en este caso aquí viene solamente viene un solo ejercicio. Ok, entonces el primer paso es que me están dando una función que está definida de f, que va de menos 1,1, menos 1,1 va a ser el dominio y 10,0 va a ser el ámbito. Para fx igual a 5 menos 5 menos 5x, verifique que los valores de x, o sea, los valores de x va a ir de menos 1 cerrado hasta 1 cerrado, que pertenece a f. Además, si g de x va de 10,0, que va a ser el dominio, hasta menos 1,1, que va a ser el ámbito, con g de x igual a un quinto de x más 1. Verifique que x pertenece al intervalo de 10,0. Ok, lo primer paso es construir un cuadro tal como se está presentando acá, ¿verdad? Y
En esta parte, apartado de aquí, vamos a hacer los procedimientos. Se construye un cuadro donde se verifica que el valor de x igual a menos 1 cerrado hasta 1 cerrado en la función f pertenece a esa función, y para que pertenezca efectivamente tiene que darme el intervalo que va desde 10 cerrado hasta 0. Ok, entonces muy importante, si aquí el intervalo en x está cerrado, entonces también el intervalo en y debe estar cerrado, y el intervalo en ¿cómo se llama? En el intervalo en 1, si en menos 1 está cerrado, en y debe estar cerrado, y si en 1 está cerrado, también en y debe estar cerrado. Entonces muy importante es que cuando yo vaya a escribir procedimiento, aquí se escribe la función primero, ¿verdad? Que esa la tienen que escribir ustedes de la siguiente forma: f de x igual, escribo 5 menos 5x, que ese es el primer paso. Luego tengo que cambiar esta x de acá por el menos 1 que está acá, que entonces se hace aquí. Escribo acá, vuelvo a hacer lo mismo, f de x, f de menos 1 igual a 5 menos 5, abro paréntesis, menos 1, y me voy acá, y ya ahí me va a dar, escribo igual f de menos 1 igual, entonces aquí me daría, vamos a ver, eso me da con la calculadora científica, me va a dar 5 menos 5, abro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis, igual a 10. ¿Ok? Entonces me está dando el primer 10 que aparece acá. Quiere decir que de menos 1 va a 10 de menos 1 en x va a 10 en y. Ok, entonces aquí sería 10. Okay. Y en la otra parte hay que copiar la misma función. Copiar la misma función. Volver a copiar la misma función. Ok, y donde está la x la voy a cambiar por 1, ¿verdad? Que es el valor que aparece acá. Lo cambio tanto ahí como aquí. Ok, esto que está acá lo voy a meter en la calculadora. Entonces aquí sería 1, y saco la calculadora, mi calculadora, y escribo 5 menos 5, abro paréntesis, el 1, cierro paréntesis, y aprieto igual, y eso me da automáticamente el 0. Ok, entonces aquí voy a colocar el 0. Quiere decir que entonces cuando eso ocurre, automáticamente yo tengo que escribir toda esta hablada que viene aquí, que como, ¿verdad? Que como voy a escribir acá, que como se puede mostrar en el cuadro, al sustituir aquí nada más escribía menos 1,1, me da como correspondencia el intervalo 10
10,0, entonces podemos concluir que menos 1,1 pertenece a f. Ok, entonces ahí ya tenemos la primera parte. Aquí podemos decir ya que este valor, estos valores de x corresponden a la función porque dieron los valores de y. Ok, vamos con la segunda parte. En el segundo paso se construye un cuadro donde se verifica, ¿verdad? Se toma la otra parte de la función, que sería en este caso esta de acá. Ok, y en la primera había que escribir esta de acá. Entonces, en esta de acá, lo que se hace es que el segundo paso es que la función está definida de 10,0, ¿verdad? Entonces, dice se construye un cuadro donde se verifica x igual que va de 10,0 en la función g de x igual ahí en ese caso sería menos 5 menos un quinto de x más 1. Entonces, primer paso sería tomar la función, ¿verdad? Porque ya sabemos que esto es x. Lo que tenemos que ver es que efectivamente me dé el valor de y, que es esta parte que da de menos 1,1. Si no me da esto, automáticamente no es función inversa. Entonces yo tomo este criterio, lo copio acá, ok, lo copio acá también, y aquí escribo, vuelvo a copiarlo, y aquí nada más que cambio el x por menos 1, tanto ahí como aquí. Recuerden que eso tiene que haber un paréntesis, entonces ahí sería menos 1, ahí, aquí sería, agarro y copio esto acá, ok, agarro y con el uso de la calculadora escribo una calculadora, menos, aquí sería un quinto, aquí sería un quinto, ok, y aquí sería escribir menos 1 más 1, okay, y eso me da igual a vamos a ver qué es. Bueno, aquí muy importante, aquí hay un error, aquí sería 10 y aquí sería 0, okay. Entonces si tienen ahí la guía, corrijan eso, es un error que se me fue. Entonces aquí sería, en x sería menos 10 cerrado y 0 cerrado, ok, 10 positivo cerrado, perdón, y si aquí 10 positivo está cerrado, aquí también va a ir cerrado, ok, y si aquí el x en x el 0 está cerrado, también aquí va a ir cerrado, ok. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es cambiar aquí la x por 10 y la voy a cambiar aquí, okay, y voy a cambiar aquí la x por 0 aquí y la x por 0 aquí. Entonces
Con el uso de la calculadora me voy a venir y voy a escribir fracción, el menos, el 1, el 5, abro paréntesis, 10 más 1 y aprieto igual y me va a dar menos 1. Entonces aquí esto me va a dar, perdón, me va a dar 1. Entonces aquí sería escribir vamos a ver cuánto dio en la calculadora, a ver si no hice algo mal. Dice que da menos 1. Entonces vamos a ver, sí, da menos 1. Ok, entonces aquí el valor que iría aquí sería menos 1. Exactamente hago lo mismo con esta parte de acá en la calculadora, nada más que aquí donde está el 10 voy a escribir el 0. Me vengo con estas de replay y borro ahí, escribo el 0 y aprieto igual y ahí da 1. Entonces aquí escribo el 1. Ok, entonces aquí esto f de 0 va a ser igual a 1. G de 0 va a ser igual a 1, perdón. Que recuerden en corregir esos errorcitos que deben venir en la guía, donde aquí hay un 10 y aquí aquí vean otros números, entonces corregir esto por un 10 y por un 0. Ok, entonces si me está dando los elementos del dominio al verificarlos en la función, ¿verdad? Me están dando los valores de y. Entonces, ¿qué podemos concluir? Entonces me vengo a la parte de la donde habíamos hecho la anterior, me copio todo esto de acá y agarro y lo copio aquí abajo. Dice, como se puede mostrar, que al sustituir 10,0, ¿verdad? Me da como correspondencia el intervalo menos 1,1. Ok, entonces podemos concluir que 10,0 pertenece a G. Ok, y entonces aquí anotamos en ese caso que eso nos muestra que el intervalo menos 1,1, ¿verdad? Pertenece a F, ya que al sustituirlo me da como correspondencia el intervalo 10,0 y al invertirlo en la función G, el intervalo 10,0 pertenece a G, ya que al sustituirlo en X me da como resultado el intervalo menos 1,1. Cuando se puede verificar esto, que esto sucede con intervalos de dominio y ámbito de f y g, podemos afirmar que f y g son funciones inversas. Ok, con respecto a graficarlo en el plano cartesiano, entonces es muy importante que a la hora de graficar en el plano cartesiano tenemos que hacer varias cosas. Okay. En ese caso vamos a abrir un archivo para graficar en el plano cartesiano y poderles explicar todo lo referente sobre eso. Ok, entonces yo antes de graficar en el plano cartesiano tengo que agarrar y
Estoy en una cuadrícula, ¿verdad? Muy importante es que la función de esa función está, la primera función, ¿verdad? Que está definida de menos 1,1, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente: escribo el power ordenado, en ese caso, el power ordenado, vamos a ver, en este caso escribo el power ordenado menos 1,10 entre paréntesis, ¿verdad? Menos 1,10. ¿Okay? Eso quiere decir que va a ir de menos 1 en X hasta 10 en Y. Vea dónde apareció el primer punto. Ok, y luego voy a anotar el power ordenado 1,0, ¿verdad? Porque es menos 1 con 10 y 1 con 0. Ok, entonces escribo el power ordenado 1,0. Y por esas dos líneas va a pasar una recta, como se muestra a continuación, que nada más que okay. Entonces aquí listo, ahí ya tenemos la primera ecuación, que es, en este caso sería la ecuación 5 menos 5 menos 5x. Ok, pero ahora tengo que graficar la función f de x igual a menos un quinto de x más 1. Entonces para eso voy a tomar el power ordenado, agarro el primer número de acá con el segundo número de acá. El primer power ordenado va a ser 10, menos 1. Ok, entonces aquí ok, 10, menos 1. Ok, si yo ok, si ustedes se ven aquí, aparece el menos 1. Esto diría 10 en x, ¿verdad? Si me posiciono ahí aparece el x, y menos 1 en y, que sale por acá. Ok, entonces muy importante es que pues, entonces aquí sería 10 en x va hasta menos 1 aquí en y, que no está señalado ahí, pero ahí un cuadro de estos equivale a una unidad. Ok, luego voy a, aquí sería el otro power ordenado sería 0,1. Entonces me voy al plano cartesiano y escribo 0,1. ok, y ahí está. Entonces por esos dos puntos, tanto aquí como aquí, va a pasar. Ok,
Ahí ya están graficadas las dos rectas, tanto la de F como la de G. Ok, necesito pasar una recta que pase por la recta de identidad, que siempre va a pasar por el origen, y ahí ya quedaría representado el plano cartesiano. Okay, entonces eso es lo que tienen que hacer y ahí quedaría prácticamente. Entonces ya ahí tenemos todo lo que le estoy pidiendo en este momento.